Ok, mis hermanos, acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 17. Hoy retomamos nuestro estudio del libro de los Hechos y hoy encontramos a Pablo llegando a Atenas. Hechos capítulo 17. Hoy vamos a estudiar solamente los versículos del 16 hasta el 18, porque vamos a dividir esta serie, esta porción de la escritura en una serie de enseñanzas, un subtema dentro del libro de los Hechos que he titulado Al Dios no conocido. Entonces, en Hechos 17, versículos del 16 al 18, dice la palabra así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahora hablamos de eso, porque usted va a tener una desconexión de la última vez que hablamos a este momento. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hace unas semanas atrás, miraba a una jovencita que vestía una camisa con la leyenda que decía, lo quiero todo. Así, ¿verdad? De plano, la frase en la camiseta que decía, lo quiero todo. Y bueno, vaya frase, ¿verdad? Porque a mis adentros yo dije, ¿qué va a saber esta mocosa de lo que quiere decir, ¿verdad? Pero después de entregarme por unos momentos a mis pensamientos críticos, pensé, ¿acaso lo sabes tú? Mucho más filosófico aún, ¿cómo sabes el alcance o la medida de lo que quieres, de lo que realmente quieres? Menuda pregunta, porque si usted lo medita bien, al igual que yo lo hice, se dará cuenta que no somos una medida para saber cuánto es suficiente. ¿Sabe? Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes hoy, no podrían darme esa respuesta. Creen que pueden alcanzarlo todo o que lo quieren todo o que ya lo tienen todo y realmente no saben cuál es esa medida porque no somos un parámetro correcto para medirlo. ¿Cómo sabremos cuándo hayamos alcanzado todo? ¿Cuándo es suficiente? No lo sabríamos, porque antes de haberlo alcanzado, usted ya habría calibrado nuevamente sus pretensiones. Considere si ha cambiado de trabajo y póngase a pensar si su trabajo previo en algún momento no era todo lo que usted quería y anhelaba. Claro, era todo porque lo veía desde una posición inferior. Luego, algunas cosas cambiaron, usted cambió también, ahora quiere algo más. Entonces, no era todo lo que quería. Considere su primer automóvil. Pasó de usar el autobús o el transporte público o a trasladarse caminando a trasladarse con su propio vehículo. Ahora, considere el auto que tiene ahora. Quizás está muy lejos de ser aquel modelo Hyundai del 88, Hyundai Excel modelo 88, ¿no? Está muy lejos de ser aquel modelo usado y viejito de antes. Y si tuviera la oportunidad de cambiar su auto por uno mejor, más lujoso o más nuevo, lo haría. Y así se dará cuenta que nunca tendremos todo lo que queremos. Siempre habrá un escalón más arriba y usted siempre tendrá apetito para el siguiente nivel. Así somos. No digo que sea algo malo, en la medida de lo que corresponde, ¿verdad? Pero supone ese sentir que si algo está a nuestro alcance, si usted siente que está a su alcance, queremos subir ese siguiente peldaño. Y menciono esto porque en la lectura de hoy vamos a llegar a ver a Pablo en una ciudad que lo tiene todo, y es que todo es todo. Y aún así, sus oídos nunca se sacian de oír y sus ojos nunca se sacian de ver. Los orgullosos y siempre intelectuales atenienses. A esta maravillosa, siempre culta y fascinante metrópoli de la antigüedad, Pablo acaba de desembarcar y encuentra una ciudad con una arquitectura maravillosa, una intelectualidad reconocida en todo el mundo antiguo, a los más ilustres y famosos filósofos de la historia y también
a la mayor colección de dioses e imágenes de dioses que se pudiera imaginar. Tantos que incluso había una imagen a uno que no se conocía. Eso lo iremos desarrollando en los siguientes estudios. Pero por si acaso le hacen una estatua para que no vaya a faltarles ninguno. Ya lo iremos desarrollando en los estudios subsiguientes, pero en Atenas había una obsesión por estar congraciados con todos los dioses. Así que era una metrópoli entregada completamente a la idolatría. Entonces le hicieron una estatua a un dios, una imagen, una inscripción que decía, por si acaso hay un dios que no conocemos, a este también rendimos tributo. Entonces, hoy vamos a estudiar el encuentro de un cristiano, es el encuentro personal suyo con ese pensamiento de lo quiero todo o nunca me sacio. Y veamos si le parece algo relacionado a nuestra sociedad de hoy o si usted tiene alguno de esos rasgos. Solo he desarrollado una sección, esta meditación es corta, pero esta sección la he titulado Para ellos era solo un palabrero. Para ellos era solo un palabrero. Volvemos a releer los versículos. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya puede ir subrayando la palabra enardecer y la palabra ver o mirar en el versículo 16. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Con solo estas dos frases podemos identificar que los estoicos, perdón, los epicúreos, discípulos de Epicurio, ¿verdad? Fueron quienes tuvieron esta frase. ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Qué es esta palabrería? Eso es muy epicurio. Y que los estoicos fueron los que tuvieron la siguiente afirmación. Parece que es un predicador de nuevos dioses. Entonces, estas dos corrientes filosóficas se ven identificadas en las expresiones que se tienen acerca de Pablo y de la enseñanza de Pablo y que ahora vamos a estudiar. Es que extraño, ¿verdad? No había empezado a predicar, ¿verdad? Hasta canté cumpleaños feliz a mi papá y nada de tos, ¿verdad? Empiezo a predicar y me agarra la muletilla, ¿verdad? Me disculpan ahí, no le vamos a dar cabida al diablo, como dicen. Predicamos hasta quedarnos afónicos. Bueno, veamos a ver, analicemos esos versículos del 16 al 18. Dice algo interesante ahí, ¿verdad? Principalmente el 16 nos va a dar muchísima información, pero para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Que usted se pueda ubicar. En nuestro último estudio del libro de los Hechos, Pablo había presentado el Evangelio en Berea, ¿verdad? Los bereanos eran una raza distinta, ¿verdad? Una raza particular. Ellos fueron más inquisitivos con el estudio de la palabra. Ellos analizaron a profundidad cada una de las cosas. Ellos consideraron necesario escudriñar la escritura, tenían un espíritu diferente, eran más nobles, todo eso, ¿verdad? Espero lo recuerde usted. Entonces, había presentado el Evangelio en Berea y a los judíos piadosos en esa localidad, y ellos han escudriñado a profundidad los textos bíblicos. ¿Para qué? Para comprobar que las palabras y el Evangelio que Pablo les estaba predicando era el correcto de acuerdo a la Escritura. Ahora, la dinámica tan edificante que Pablo está experimentando en Berea se ve interrumpida cuando usted sobre el final de esa sección en el capítulo 17, los versículos del 13 al 15, usted lee que los judíos que habían en Tesalónica los siguieron, persiguieron a Pablo hasta Berea. Ellos escucharon que Pablo estaba predicando en esa localidad y caminaron todo el trayecto desde Tesalónica a Berea
para incomodar o perseguir el ministerio de Pablo. Entonces aquí el apóstol se ve obligado a tomar un barco y zarpar hasta la capital helénica, la cuna de la intelectualidad, ¿no? Así pues, Pablo, dentro de nuestro estudio sucesivo del libro de los Hechos, ha sido expulsado de Tesalónica, cuestionado en Berea y ahora es objeto de burla en Atenas. Un simple repaso general de la ciudad de Atenas, por si usted quiere ubicarse culturalmente o contextualmente, nos mostraría que era una ciudad que aparentemente lo tenía todo. Para el tiempo en que el apóstol Pablo llegó a Atenas, ya era renombrada a nivel mundial como un centro filosófico del mundo. Fue el lugar del nacimiento del sistema democrático, el cual seguimos usando en la actualidad. Atenas era también el lugar de la universidad más conocida a nivel mundial, la famosa SOPA. Para los que han estudiado un poco de filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, la famosa SOPA, ¿verdad? Entonces, Sócrates y su brillante estudiante Platón enseñaban ahí. Así como también el famoso protegido de Platón, Aristóteles. Todo desde la hidrostática hasta la biología era formulado desde esta increíble ciudad de Atenas. Era una ciudad rica, era influyente y aún hoy en la actualidad sus ruinas nos hablan de su antigua gloria. El Partenón, por ejemplo, que también se irá a mencionar en esta sección, era considerado la obra maestra de la arquitectura antigua. El caso es que Atenas era rica en conocimiento, riquísima en conocimiento, pero en cuanto a la verdad, tenía algunos huecos, ¿verdad? Algunos aspectos que llenar. Lo que nos habla aquí que nunca el evangelio podrá ser comprendido por intelectualidad, por intelecto o por inteligencia humana. El evangelio solo puede ser comprendido por la sabiduría de Dios revelada en sus escrituras. Entonces, esta ciudad, Atenas, está inundada de dioses. Tenían una enorme colección de dioses, pero no conocían al verdadero, al único Dios que Pablo está a punto de presentarles. Esta semana leía una anécdota que me pareció cuanto menos curiosa. Leía que cuando la princesa Elizabeth, en ese momento princesa, luego se convirtió en reina, y el duque de Edimburgo se casaron en 1947, el rey Faisal, que era el joven monarca de Irak de solo 12 años de edad, se encontraba entre los dignatarios que visitarían Londres para la boda. Ahora, mientras la marcha del casamiento se desplazaba por el Boulevard de Londres hacia la catedral, la multitud evidentemente se amontonaba anhelando ver a la pareja real. Todos menos el rey Faisal. El rey Faisal no estaba interesado en la boda, ni en la princesa Elizabeth, ni en el duque de Edimburgo. Él lo que estaba interesado era en los caballos que empujaban el coche real. Entonces el monarca, vestido en sus vestiduras orientales, se hizo camino entre la multitud para poder mirar mejor, pero, escuche esto, fue quitado de en medio bruscamente por un oficial y se le pidió por parte de la Guardia Real que se alejara, que se fuera de ahí, ¿verdad? Ahora, eso es con toda seguridad lo que usted también haría mirando a un jovencito que no encaja para nada con la escena. Fue justamente después que se descubriera que el jovencito de 12 años era el rey de Irak, fue cuando las disculpas vinieron volando. Al día siguiente, en los principales periódicos de Londres, los titulares decían: "Lo lamentamos, rey Faisal. No sabíamos quién era usted". Atenas ignoraría por mucho tiempo la presentación de Pablo sobre el rey de los cielos, así como lo hizo la nación de Israel unas pocas décadas atrás.
Jesucristo, al igual que el rey Faisal, no encajaba en la escena real. No se veía como un rey naciendo de una humilde familia campesina, dado a luz en un sucio establo, envuelto en harapos, creciendo en el anonimato, despreciado en cuanto a sus enseñanzas y doctrina, y finalmente crucificado como un delincuente. Jesucristo no encaja en la escena real. El titular bien podría ser el mismo. No sabíamos quién eras tú. Y ese titular parece ser casi una afirmación en nuestra sociedad y tristemente también dentro de las iglesias. La iglesia de hoy en día es débil y terrenal, es ineficaz, parece sin aliento para mantener el paso en su misión. Se nota cansada en la carrera, como diciendo que acabe ya esto, ya no me quedan fuerzas. Ahora, ¿cuál es la solución a una iglesia que está débil, que es terrenal, ineficaz, que le falta el aliento, como cuando usted corre 1 o 2 millas sin estar preparado y siente que le falta el aire y que no puede llegar ya a la meta, que se está quedando corta en la misión que le correspondía? ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, observando a las iglesias contemporáneas, la solución no es una serie de campañas evangelísticas. Ahora que viene o vino, no sé, vino Luis Palau, por todos lados se veían los carteles, ¿verdad? Con un montón de fotos de gente posando como si fueran famosos, como si fueran importantes, como si se tratara de un tipo de farándula o estrellato evangélico. Pues bien, la solución no es una serie de campañas, no son ejercicios religiosos, no son más contribuciones, aunque aquí dentro de esta iglesia agradecemos sus contribuciones puntuales. No son ayunos más prolongados, ni son métodos más novedosos. La solución a las enfermedades de la iglesia es una, por favor, escuche esto con atención, ponga atención. La solución a estas enfermedades de la iglesia es una comprensión fresca, no añeja, fresca sobre la naturaleza y el carácter de quién es Dios. Nunca existió una generación que se encontrara en una necesidad tan desesperadamente por la presentación de Dios que nuestra propia generación. Y nunca ha habido una era en la iglesia que haya necesitado tanto volver a presentar a Dios como nuestra propia era. Nunca ha habido tanta necesidad y nunca ha habido una iglesia tan torpe para presentar el evangelio como la nuestra. ¿Qué le hace falta a la iglesia para renovarse como aquel sentir de antaño? Una comprensión fresca. Fresca es no reciclada, no reutilizada. Fresca es cuando estás sediento y vas a un riachuelo de agua fresca, de agua nueva, de agua refrescante, de agua fría. Toma los sorbos y se vivifica tu cuerpo. Y el Señor dice, yo soy el agua viva. Lo que le falta a la iglesia es volver a la fuente y tener una comprensión intelectual, una comprensión y una ligadura emocional sobre la naturaleza y el carácter de quién es Dios. Para que como iglesia no tengamos que decir como la prensa o los rotatorios en Londres diciendo es, lo lamentábamos, no sabíamos que eras de la realeza. O que la sociedad diga, es que no lo sabíamos, porque nunca la iglesia me dijo. Ahora, continuando en esta sección, en el versículo 16, vemos dos palabras clave. Pablo, vuelvo a decirlo, se encuentra en la hermosa ciudad de Atenas. Acaba de escaparse de Berea y ahora está esperando que Timoteo y Silas se reúnan con él. Pablo está en un tiempo o tiene un espacio para el ocio.
Dice, aquí tengo que esperar a Timoteo y a Silas para continuar con la labor evangelística. Está en un espacio de ocio. Podría estar turisteando por la ciudad, tomando algunas fotografías, ¿verdad? Posando para el selfie, para Facebook o para Instagram, como todo el mundo hace. Él está en ocio, está en un tiempo de un espacio para tomar un descanso, ¿no? No le ha ido tan humanamente bien, espiritualmente muy bien, humanamente no tanto, ¿verdad? Pero es interesante cuando usted puede ver la manera en que usamos nuestro tiempo de ocio. Eso habla mucho acerca de nosotros. ¿Qué hacemos cuando no tenemos otra cosa por hacer? ¿Cultiva usted intelectualidad o espiritualidad, mejor aún? Pablo era apasionado acerca de edificar en el reino de Dios. Pablo es un constructor en el reino de Dios. Y como apasionado que es en el reino de Dios, usted nunca encontrará a Pablo muy lejos de su cajita de herramientas y nunca lo encontrará lejos de su propósito. Porque Pablo es así, porque para él servir y edificar en el reino no es un trabajo, sino un tiempo de ocio, un tiempo para entregarse a lo que le apasiona. Es aquí, en la vocación de Pablo, durante su tiempo de ocio, donde encontramos estas dos palabras interesantísimas. Son dos palabras interesantísimas. La primera de estas es viendo o mirando. El versículo 16 nos dice que Pablo estaba viendo o mirando la gran cantidad de ídolos de la ciudad. Cuando el texto dice la idolatría, el griego original dice literalmente que Grecia o Atenas estaba inundada de ídolos. Ahora, es muy interesante, y aquí ponga atención, que para la palabra en griego que se utilizó para traducir como viendo o mirando, realmente la palabra en griego significa teatro. Es súper interesante. Dice, estaba viendo o mirando a los ídolos o cómo estaba inundada la ciudad, y la palabra en griego que utiliza el texto es un teatro. Y aquí esto es súper interesante porque Pablo vino a Atenas y podía mirar, él con sus ojos espirituales, él podía ver y mirar que todo era un teatro. Todo es una actuación, todo era una puesta en escena. Los atenienses y la sociedad de ese entonces actuaba con un papel preestablecido. Escondía su verdadera realidad detrás de un personaje. Al igual que en un teatro, parece una historia verdadera, pero es un relato ficticio. Tal y como lo es nuestra sociedad actual. Todo es falso, todo es una presunción de realidad, no es real. Todos ocultos detrás de un personaje elaborado con un guión elaborado, creyendo y repitiendo lo que dice ese guión. Basta hablar con la intelectualidad moderna y darse cuenta usted lo único que está diciendo es repetir lo que le han enseñado. Basta ver la vanidad que gobierna este teatro mundano. Las personas obsesionadas con tomar fotografías de absolutamente todo, buscar su mejor ángulo. Y si ni aún su mejor ángulo le favorece, tienen una infinidad de filtros para poner a la fotografía y decir, este soy yo, aunque no se parezca en nada. Todo es falsedad, todo es un teatro. Está gobernado por la idolatría personal, por la autodeificación que las personas tienen de sí mismas, por vanidad, por mentira, por engaño. Nuestro mundo secular es un teatro. Pablo podía verlo. Pablo se sentó a contemplar la sociedad y la cultura de los atenienses y decía, todo esto es falso, todo esto es mentira.
Las personas sonríen, pero detrás de esa máscara de felicidad vive un miserable. Las personas aparentan en todas sus redes sociales tener un núcleo de amigos, una intimidad cercana, una familiaridad, y están completa y totalmente solos. Las oficinas de consulta psicológica están abarrotados de hombres y mujeres que se sienten profundamente solos. En una sociedad en donde parece que hay tanto que hacer y tantas formas de conocer personas, nunca antes en la historia de la humanidad los géneros estaban tan polarizados y tan alejados el uno del otro. Las personas están solas y ocultan su soledad y su tristeza diciendo, yo estoy mejor solo o estoy mejor sola, o mejor estar solo o sola que mal acompañado, ¿verdad? Utilizan toda la sabiduría, si se le puede llamar así, intelectual de este teatro mundano. Mentira, nadie está mejor solo. Si todo el mundo estuviera mejor solo, Dios no hubiera necesitado hacerle una esposa a Adán. Es un engaño, es un teatro. Pablo podía verlo. Yo no sé si usted puede verlo. Ahora, la segunda palabra, porque Pablo no solo contemplaba el engaño como si fuera un teatro, sino que la segunda palabra es muy importante porque dice se enardecía. Puede ser traducida esta palabra como enojado, profundamente conmovido o perturbado. Vamos a dejar la última aparte porque verdaderamente yo no veo al apóstol Pablo perturbado por ello. Pero esta segunda palabra me dice mucho de lo que al cristiano le falta. O sea, lo que esta palabra me dice es, en Pablo hay mucho de lo que el cristiano no tiene. Pablo ve la sociedad griega como un teatro, como una actuación, como una farsa. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿así ve usted el mundo? ¿Así lo ve usted hoy? Yo creo que no. Veo creyentes querer ser parte del teatro. Ni siquiera identifican que es un teatro. Dicen, ay, yo quiero ser un actor protagónico de esta farsa, de esa actuación mundana. Yo veo al cristiano querer ser parte de, en lugar de enardecerse a causa de. Mencionaba el historiador Herodoto que Atenas para ese entonces tenía, escuche esto, unas 30,000 estatuas de dioses. 30,000. Con razón Pablo estaba asombrado y enardecido. Pablo se molestaba porque los atenienses estaban gobernados por 30,000 mentiras. Ahora, ¿por cuántas está gobernada nuestra sociedad actual? Mejor aún, hagamos una pregunta más interesante. ¿Por cuántas mentiras está gobernada la iglesia de hoy en día? Eso era Atenas, pero ¿qué hay de Latinoamérica? ¿Qué hay de la pequeña Costa Rica? No podemos dejar de contrastarlo. Una encuesta sobre creencias y religiones de la ONG reveló, escuche esto, que el 91% de los latinoamericanos, en donde se encuentran costarricenses, creían en la existencia de Dios. Y usted dice, uy, gloria a Dios, está securando, ¿verdad? Todo el aspecto religioso de la sociedad se está volviendo más confesional. 91% de los latinoamericanos encuestados creen en la existencia de Dios, pero empieza a ver todas las disonancias que tiene esta afirmación. Aún así, antes de tirar los petardos al aire, el 28% de ellos también creen en la reencarnación. El 45% de ellos manifestaron creer que ellos creen que Jesús realmente sí pecó.
Y el 75% de ellos no creían o daban fe a verdades absolutas. Cada vez que se les quería confrontar respecto a si Jesús pecó o no pecó, el 75% de ellos, cuando veían la escritura, cuando veían la Biblia, decían, ay, pero es que yo no puedo creer en verdades absolutas porque yo no soy absolutista. Es interesante que los atenienses fueran tan pluralistas en cuanto a creencias, pero tan intolerantes ante alguna que no fuera una de las suyas. ¿Le resulta algo familiar? Lo cierto es que en nuestra sociedad cualquier creencia religiosa, por absurda que pueda parecer, es bien acogida en tanto no se trate de Jesús. Si hablas de Jesús, ya no hablamos de diversidad religiosa, sino de discurso de odio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como todo en la sociedad ateniense o en la sociedad contemporánea, el creer cualquier babosada bajo el pretexto de fe no es ningún problema, entre tanto esa doctrina no señale mi pecado y mi maldad. Si empieza a señalar, ah, pero eres un mentiroso, ah, pero eres un blasfemo, ah, pero eres un fornicador, ah, pero eres un adúltero. Cuando empieza a señalar las faltas y los lunares en la conciencia moral de las personas, entonces ya no somos tan pluralistas y ya no somos tan abiertos, ya no hacemos una apertura intelectual a la noción de la fe. Jesús es un problema porque antes que Jesús resucitado nos dé vida, antes hemos tenido que ser crucificados juntamente con él. Y por eso no es popular. Por eso nadie quiere escuchar eso. Por eso Pablo se enardecía al ver ese teatro, porque es más sencillo incluso a personas que se autodenominan cristianas en esta sociedad participar del teatro y querer ser parte de él, a tener que afrontar la verdad del evangelio. Ahora, el actuar de Pablo respecto a la idolatría, respecto a ese teatro pluralista lleno de falsedad y de actuaciones, no se queda en un malestar, ¿verdad? No es que Pablo tuvo que tomarse 3 salandrios para que se le bajara la acidez estomacal que se le estaba dando, el enojo que le provocaba ver ese teatro y a todo el mundo embrutecido querer formar parte de ese teatro. Pablo podría estar enojado contra la situación, pero no contra los atenienses. Eso es una distinción digna de ser tenida en cuenta. El teatro mundano, que es nuestra sociedad, es lo que indigna al verdadero creyente, no las personas que son objeto de ese engaño. Yo veo cristianos y cristianas enojados realmente con las personas, con las figuras, con los títeres, con los actores de ese teatro mundano. Pero vemos el ejemplo de Pablo. Pablo la agarró a golpes, a discusiones y a los gritos. O lo que le enojaba era ver ese teatro mundano operando y engañando a la sociedad. Si viviéramos como cristianos enojados ante el mundo, nunca tendríamos razón para predicarles de Jesús. De tal manera que hasta en ese aspecto debemos ser reeducados como creyentes. No podemos polarizarnos entre dos bandos, cristianos puritanos enojados contra todo aquel que no lo es. Si esa hubiera sido la actitud de Cristo, Él aún estaría enojado contra usted y contra mí, y usted y yo aún estaríamos en condenación sin haber escuchado nunca del mensaje de Jesús. Lo digo porque lo que vemos en Pablo es un arduo trabajo de evangelización. Si no es en la sinagoga, es en la plaza, lo que se conocía como el ágora. Si no es con judíos, es con gentiles, con atenienses, con filósofos, a todos por igual, a donde sea que fuere, a quien fuera que se encontrara,
Pablo les anunciaba de Jesús y de su resurrección. Ese es un trabajo de misericordia. No me tiene que caer bien. No me tiene que agradar el mundo para predicarle a él de Cristo. A veces las personas dicen, yo voy a predicarle a tío, voy a predicarle a tía, o abuelito, o abuelita, o a papá, o a mamá, o a mis hijos, es porque me caen bien. No me tienen ni que caer bien. Es un mandato. Pablo dijo que él fue puesto obligado por el Espíritu. Dice, el Espíritu de Cristo me constriñe, me obliga. La Biblia nunca dice, ve y predica el evangelio a los que te caigan bien. No me tiene que ni agradar el mundo para predicarle de Cristo. Yo no consiento con él, ni intento ponerme en sus zapatos. Tengo un trabajo que hacer y lo hago. Parece que esto es algo que el pueblo de Dios ha olvidado, que tiene un trabajo que hacer. Todos están tan metidos en sus cosas, en sus trabajos, en sus rutinas, que se han olvidado que aquel día el Señor les pasará una cuenta y les dirá, Tribunal de Cristo, venga acá, déjeme abrir un libro y decir Chino, Vale, Dani, Yesenia, ¿cómo es posible que has pasado 30, 40, 50 semanas sin predicar el evangelio a nadie? ¿No te das cuenta que es un trabajo? Hay cristianos que hay que reeducar respecto a esto porque vemos el ejemplo de Pablo y nos cansamos de estudiar el libro de los Hechos, que Pablo, que Timoteo y de Silas iban para ahí, predicaban a todo el mundo, salían para allá, predicaban a todo el mundo, cogían un barco, predicaban al barco, hasta los peces, a las velas, a las cuerdas, todo lo que encontraban. Dice el apóstol Pablo, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Para terminar, finalmente en esta sección vemos que Pablo tuvo que argumentar con la arrogancia intelectual de la época. ¿Le resulta familiar? Ponga atención porque es la misma lucha social de hoy en día. Dice la escritura, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Escuche esto, los epicúreos persiguieron el placer como propósito principal de la vida y valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos, incluso el miedo a la muerte. Ya, esto es interesante porque hoy hay muchos cristianos epicúreos, ni siquiera lo saben, pero viven buscando la última aventura, aquello que los haga más felices. eh, Entre menos problemas tenga su vida, ellos dicen es, si mi vida va tranquila y bien es porque debo estar haciendo las cosas bien, nada más alejado de la noción de cristianismo, pero hay personas que realmente dicen es, yo lo que quiero es una vida tranquila, sin complicaciones, vivir tranquilo, vivir feliz, ¿verdad? Eso lo predicaban, tener una vida pacífica, libre de dolor, nada de sufrimiento. Esos eran los epicúreos. Eh, Ellos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían nada que ver con el hombre. Por otro lado, estaban los estoicos, quienes eran panteístas. Daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber, sin expresar ningún tipo de emocionalidad. Entonces, los estoicos, a mí me gusta la filosofía estoica como una lectura secular, pero nunca la aplicaría a cristianismo. Pero el estoicismo cultiva un espíritu de orgullosa dignidad moral. Entonces, estos serán los dos grupos que se encuentra Pablo. Unos por ahí que son permisivos completamente. Entreguémonos al placer, entreguémonos a la autosatisfacción. Llevemos una vida tranquila, pacífica, vivir bien, vivir feliz.
Y por otro lado estaban los estoicos que decían yo soy una persona increíblemente moral. Yo sé hacer el bien porque la sabiduría que busca el filósofo estoico le lleva el bien como una forma de edificar su ser interno. Oye, es que es interesante que la tontería disfrazada de intelectualidad nunca pasa de moda. Una simple conversación con las personas de nuestra época y usted puede identificar a aquel que busca el placer y espera que la satisfacción de sus prioridades sea sinónimo de vida pacífica y feliz y sin contratiempos. ¿Cómo puede alguien así valorar el sacrificio? ¿Se ha puesto a pensar por qué nuestra sociedad no valora el sacrificio de Cristo? Porque es muy epicúrea. Porque la intelectualidad le lleva a buscar, dice, yo solo me voy a enfocar en las actividades que son placenteras, en las que buscan mi felicidad, el ser pacífico. De ahí que dicen, encuentra usted muchas personas dicen, es que yo sola o solo he encontrado una paz interna. ¿Qué es esa tontería? Personas que no volcan su mirada hacia la otra parte de la historia. ¿Cómo puede alguien así valorar el sacrificio? Alguien que tiene aversión al sufrimiento y que lo evita en cada esquina, nunca entenderá que era justo merecer el castigo y nunca podrá entender que alguien sufrió en su lugar, porque apenas usted le habla de sufrimiento a esta sociedad actual, salen corriendo. Eso eran los epicúreos y eso es nuestra sociedad de hoy en día. Por otro lado, mire a los estoicos, estar orgullosos de su moral, su espiritualidad, sus buenas acciones. Lo comparamos con un mundo adicto a autojustificarse sobre la base de su propia percepción moral. Atesoraban la sabiduría y en su intelectualidad estaban orgullosísimos. Es como una fotografía de una realidad contemporánea. Todos se creen expertos y conocedores de algo. Hoy todos son historiadores, todos son consultores, todos saben de filosofía, todos son psicólogos, todos te curan, todos te ponen en forma. Todos dicen saber y aún así están más extraviados que nunca. Tienen de todo o creen tenerlo todo y no tienen nada. Concluyo con este pensamiento. La respuesta de la intelectualidad a las palabras del Evangelio son las mismas que antes. ¿Qué es esta palabrería? Empiezas a hablarles de Jesús, empiezas a hablarles de que eres culpable, que merecías la muerte, que tuvo que venir un justo y morir en tu lugar, que ese justo resucitó para poder darte vida y que tu fe se fundamente no en la muerte, en el castigo, no en la sentencia judicial por tus pecados, sino en la esperanza de vida. Y el mundo responde, ¿qué es esta palabrería? ¿Por qué no nos dices algo intelectual? Escuchan, pero no entienden. Dicen atesorar el saber, pero no saben nada. Así es el mundo. Así de horrible es el mundo. Trata de maquillar el horrible rostro de ese teatro, de esa falsedad. Trata de ocultarlo. No quiera usted ser parte de ello. Usted como cristiano que ha gustado las glorias eternas mostradas y las promesas sublimes de nuestro Señor Jesucristo plasmadas en su palabra, no quiera ser usted parte de este teatro. Sea distinto, sea diferente, sea, como se dijo de aquellos hombres de Berea, sea más noble. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de que la palabra sea como un espejo a nosotros, de proyectar, Señor, en tu palabra, de poder mirar que quizás hayan cosas, Señor, que no están bien dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestra misma vida. Ayúdanos a mirar a través del espejo de tu palabra lo que es correcto de actuar y lo que es correcto de hacer.
Ayúdanos a mirar este teatro, este mundo, y que nuestro espíritu se enardezca, no que queramos ser parte de él. Y si es que somos parte de esta actuación, de ese papel preestablecido que el mundo da a todas sus marionetas, ayúdanos a cortar esas ligaduras y a empezar a vivir una vida en Cristo Jesús, una vida de acuerdo a la doctrina de tu evangelio, una vida que dignifique y dé gloria al nombre de Jesús. Ahora, si usted ha escuchado esta enseñanza, alguien se la ha compartido a través de alguna red social, a través de YouTube, o alguien le ha compartido a través de WhatsApp o de Telegram o alguna red social, y usted está sintiendo en su corazón la necesidad de tomar una decisión por Jesús, ha estado viviendo y usted mismo identifica que esta sociedad es un teatro, que esta sociedad es una mentira y usted solo es un actor más, alguien que participa y consiente del engaño. Y usted está cansado de esta farsa. Y en las palabras de esta enseñanza usted ha sentido que el Espíritu de Dios le está llamando a algo distinto, que le está llamando a ser parte de la familia de Dios. Yo quiero decirle que el Señor Jesús le está buscando. Y si usted esta mañana quiere tomar una decisión por Jesús, yo quisiera orar por usted, ayudarle a encontrar las palabras para que confiese una fe verdadera en Jesús y empiece a vivir conforme a ella. Si ese es su caso, permítame orar por usted. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que todos mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora y estoy urgido de un perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén. Y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Queremos conocer su testimonio. Escríbale a la persona que le compartió este mensaje. Compártale su testimonio. Queremos orar por usted. Que el Espíritu de Dios le guíe a una congregación que le pueda enseñar cabalmente y correctamente la palabra de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos. Permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su pueblo. El concepto de pueblo de Dios es tan importante, tan relevante, que usted se sienta parte de. Y esta bendición Dios estableció a su siervo Moisés y Aarón para que bendijeran a su pueblo cada vez que se reuniera a glorificar y adorar su nombre. Así que le bendigo como pueblo de Dios, diciendo así: Jehová te bendiga y te guarde. Iglesia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.